querido amigo Carlos, quien va a filmar la clase como la vamos a desarrollar. Posiblemente, a lo mejor de esos videos, Spielberg ve a alguna dama o algún caballero aquí y los contrata para Hollywood. Pero la idea es un tema de educación a distancia y que esos videos por materia, por temas, etcétera, puedan ser colgados en el blog o, dependiendo de cómo queden las ediciones, pasarlo a YouTube. Se está viendo con mucha preocupación las posibilidades de que nosotros se nos vaya a ir recortando la presencialidad en las clases. Y entonces, algunos de los apoyos, uno de estos que se le ocurrió a quien les habla, es filmar las clases, tener un banco de ellas, que pueda también servir de apoyo a los alumnos. Mira, hay un problema de alguna naturaleza que impide el acceso, pueda el alumno tener una orientación con la materia desarrollada. Esa es la situación. Por lo pronto, el amigo Carlos, imagínense que no existe y que es invisible. No se preocupen por ello. Vamos a iniciar el tema número 1 del programa. Ya todos ustedes, de manera directa o de manera indirecta, todos ustedes han tenido la información de la pretensión a desarrollar hoy en el tema 1 y de qué manera. Vamos primero a realizar un pequeño esquema de lo que contiene el tema 1 de nuestra asignatura. Tema 1 se llama Ubicación del derecho y conceptos fundamentales. Ubicación del derecho y conceptos fundamentales. Este tema 1 tiene por contenido los siguientes ítems. Fíjense cuál es el objetivo. Que ustedes se ubiquen en esto que llaman el derecho, la ciencia del derecho, que tengan una noción de lo que es la ciencia del derecho, y hay un conjunto de conceptos fundamentales que rodean a la noción de derecho. Entonces, ubicación del derecho y conceptos fundamentales, y vamos a empezar, los que tengan el programa o los que lo revisen, el programa empieza por vinculación con la sociedad, el derecho del Estado y la sociedad. Ese punto va a ser el último del tema 1. Vamos a iniciarlo de esta forma. Tema número 1 con el derecho adelante. El derecho, orden normativo distinto a la moral, a los convencionalismos sociales y a la religión. El otro punto tiene que ver con las acepciones del término derecho o acepciones del derecho. Y aquí veremos la división del derecho en ramas: derecho público, derecho privado. Otro punto es perspectivas del derecho. Y aquí veremos el derecho en sentido objetivo y subjetivo. Las concepciones, en cuanto a concepciones,
Y aquí veremos derecho positivo y derecho natural. También veremos, además de las acepciones, continuando, corrijo, con las acepciones del derecho, veremos según el contenido. Volvemos aquí, háganse la idea de que esto continúa aquí, según el contenido, tenemos derecho sustantivo y derecho sustantivo y derecho adjetivo. Ok. Este es el contenido del tema número 1. La parte final del tema número 1 es, que se la dejé para el final, la había omitido, que es la relación entre el derecho, el Estado y el derecho, el Estado y la sociedad. Este es todo el programa, este es el tema número 1 del programa. Vamos a ver. ¿Por dónde va la lista? Ok. Miren, nosotros, nuestra primera idea aquí es tratar de lograr en ustedes consolidar una noción acerca de lo que es ese orden normativo que se llama derecho. Y el programa pretende que logremos esa finalidad a través de la comparación de ese orden normativo que se llama derecho con otros órdenes normativos que existen en la sociedad y que son la religión, la religión, la moral, los convencionalismos sociales, que son órdenes normativos que existen en toda sociedad, pero y que son distintos al derecho, que tienen características propias y distintas entre sí, tienen objetivos distintos, finalidades distintas, y en función de eso, cuando ustedes ven la película de todo ese conjunto de órdenes normativos, dirán: ah, caramba, el orden normativo moral tiene estas cosas, estas características. El orden normativo convencionalismo social tiene estas características. El orden normativo religión tiene estas características. El orden normativo derecho tiene estas otras características. En función de esto, ustedes dirán: bueno, el derecho es una cosa, la moral es otra, la religión es otra cosa, los convencionalismos sociales son otra cosa. Entonces, ¿qué los distingue? Los distinguen unas características que ustedes aquí vamos a empezar a discutirlas ambos, ustedes con quien les hablo. Y también unas características que son propias de cada orden normativo, y también cuál es el objetivo o finalidad de cada uno de esos órdenes normativos. Y cuando ustedes vean todo ese panorama en su integridad, podamos decir: ah, caramba, yo pienso que el orden normativo derecho es tal cosa. El amigo podrá tener una opinión, la amiga podrá tener otra, pero tienen las herramientas como para poder formar una opinión, un criterio y tener una noción más consolidada acerca de lo que es derecho. La tarea La tarea encomendada desde hace una semana y tanto para atrás era que en el blog correspondiente ustedes revisaran una asignación, una tarea de ver unos videos cuyos enlaces se los coloqué allí con el objeto de poder desarrollar mejor y entender mejor estas nociones de estos órdenes normativos.
Pero antes de hablar de eso, hemos estado utilizando unas denominaciones que no hemos concretado. Hemos estado utilizando en términos órdenes normativos como si ustedes ya lo conocieran. Y realmente lo único que ustedes saben, si es que tuvieron a la vista los videos, revisaron la página del web, del blog y vieron por lo menos la guía del tema número 1, que ese concepto es previo al de este. ¿Qué es un orden normativo? Evidentemente que el orden normativo o la noción de orden normativo es una noción de continente, es decir, contiene los distintos órdenes normativos. Entonces, ¿qué será? ¿Cuál es la noción que ustedes de primer momento pueden tener de orden normativo? ¿Qué noción se te ocurre en base a esta primera introducción que acabamos de ver, lo que supuestamente pudiste haber visto en el blog y en la asignación? ¿Qué noción o qué crees tú que es un orden normativo? Un orden normativo. Realmente es como la cultura de una población por la cual se rigen de normas y tradiciones que llevan desde hace mucho tiempo por en un grupo de personas. Fíjate, tú estás diciendo que un orden normativo responde a un grupo de personas. Un orden normativo para ti implica un grupo de personas. ¿Para ti qué implica un orden normativo? Regular las actividades o cualquier conducta que pueda realizar una o más personas de acuerdo a un ambiente determinado. O sea que el amigo dice que para él un orden normativo es un grupo de personas y para ti un orden normativo es algo que regula las conductas de las personas. ¿Para ti qué es un orden normativo? Es una serie de obligaciones que tiene que realizar la sociedad, puede hacer, que debería realizar la sociedad. Un conjunto de obligaciones que debería realizar la sociedad. ¿Y tú? ¿Para ti qué es un orden normativo? Planteamientos ¿Planteamientos? que rigen como la sociedad. Planteamientos que rigen la sociedad, dice nuestra amiga. ¿Y para ti qué es un orden normativo? Son creencias, normas de comportamiento que se rigen en la sociedad. Creencias, normas de comportamiento que rigen la sociedad. Y para ti, mi reina, ¿qué es un orden normativo? Son órdenes que rigen a la sociedad que tienen por finalidad orientar. Fíjense que por ahí empieza la cosa más o menos a perfilarse. ¿Qué es para ti un orden normativo? Como la costumbre que tiene una sociedad que está dispuesta a seguir. Las costumbres que tiene una sociedad que está dispuesta a seguir. ¿Y usted, querida amiga, qué es para ti un orden normativo? Un conjunto de normas o creencias que existen dentro de un grupo social o una persona. ¿Y para ti qué es un orden normativo? Básicamente se enfocaría como, resumiendo un poco, como en normas que se establecen en esa sociedad en sus principios y que se vuelven tradiciones a lo largo del tiempo y se vuelve, según distintas sociedades, como su cultura. Ok. Fíjense ustedes, para no haber profundizado en algún concepto, vamos a decir, más académico, en torno a la noción o idea de lo que es un orden normativo. Buenas tardes. Van bien aspectados, como diría la pronosticadora Adriana Asi, están bien aspectados.
Fíjense ustedes, en toda sociedad, no solo actual, en los momentos actuales, sino en el pasado y en la antigüedad, siempre han existido órdenes normativos. Siempre. O sea, toda sociedad, en toda sociedad, ustedes van a encontrar o han encontrado y existe un orden normativo llamado moral, un orden normativo llamado convencionalismo social, un orden normativo llamado derecho. Es decir, ¿qué es lo que tienen en común estos cuatro? Que se rigen por Ajá, normativas. se ríen por orden normativo. ¿Y tú qué dices? ¿Qué tienen de común? Que se rige por las conductas que tenga la persona. Y que todos son, Una sociedad. todos son, ¿qué son estos? Órdenes normativos, mi rey. Correctamente, órdenes normativos. Entonces, cuando decimos, mire, la moral, ¿qué es? Antes que nada es un orden normativo. Ya después particularizaremos, pero es un orden normativo. El convencionalismo social, buenos días, buenas tardes, vestirse adecuado a la ocasión, producir un comportamiento en un lugar determinado, que socialmente pueda ser bien visto en función de la convivencia, es un orden normativo, eso se llama convencionalismo social. El derecho es otro orden normativo que funciona de una manera distinta y tiene características propias. Y la religión de igual manera. Es más, hay quienes sostienen que la religión fue el primer orden normativo en la historia de la humanidad, de lo que es un orden normativo. Ok. Ese es un régimen. ¿Cómo se expresa? Mira, se puede expresar eso en normas, en costumbres, se puede expresar de múltiples razones, de múltiples maneras. Entonces, hablamos de que sí, es un régimen. ¿Qué es lo que busca? Controlar, dirigir, regular, orientar. ¿Qué? La conducta de las personas y hasta su fuero interno con objetivos y propósitos específicos. Cada uno, la moral tiene un objetivo, un propósito, el derecho tiene otro, etc. Pero todos son eso, órdenes normativas. Cuando yo les digo, por ejemplo, Reina, ¿qué nombre tienes? Gianni. Dianni, con D de dedo. Dianni, dime algo. Si yo te digo a ti, ¿por dónde empezarías tú a definirme el derecho, por ejemplo? Cuando te digo, ¿qué es el derecho? ¿Cómo arrancarías tú con lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Qué es el derecho? Una serie de reglamentos. No, empieza. ¿Qué es el derecho? El orden normativo. Ok, un orden normativo. ¿Qué es la moral? ¿Qué es un convencionalismo? Un orden normativo. ¿Y la religión? Un orden normativo. Entonces, ¿qué es el derecho? Bueno, un orden normativo. Estamos perfilando las nociones y conceptos vinculados a estas cosas. Un orden normativo. Ah, bueno, pero vamos por partes. No es que todos son iguales los órdenes normativos, pero dentro de las sociedades están estos órdenes normativos, querrámoslos o no, sean interesantes, sean buenos, nos guste o no nos guste, el derecho sea justo o injusto, el orden moral sea demasiado severo o no lo sea, el convencionalismo sea de alguna manera o de otra, no importa. En toda sociedad hay estos órdenes normativos y hacen vida en la sociedad. En unos con más influencia que en otros. Ok. Empecemos ahora. ¿Quién vio el video de la religión? Muy bien. Vieron el video de la religión.
¿Qué me puedes decir tú del video de la religión que viste? Primero, dame tu apreciación personal. Olvídate de lo académico. Olvídate de lo académico. Dame tu apreciación personal. Mire, este se fumó una lumpia porque, ¿para qué va a poner eso? Estás ubicada en que es un orden normativo existente en toda la sociedad. Ese video que tú viste, mi reina, dame tu apreciación y qué crees tú que sacaste en claro de ese video. Un resumen de lo extenso del tema que es lo de la religión. Como que es un conjunto de creencias y que todas se basan, son muchos, ahí en la religión hay mucha variedad, Ajá. pero todas se basan casi en lo mismo, todas tienen el dios femenino y el masculino, todas hacen ceremonias y eso comenzó desde el origen en la edad de piedra cuando los nómadas empezaron a buscarle como ¿cómo se le dice? Puedes intervenir, no, también y apoyar. Le buscaban el sentido a los fenómenos que eran el fuego, la lluvia, el sol. Entonces ahí fue donde empezaron a buscarle O sea que sentido a eso. se apunta ahí al origen del porqué de ese orden o de ese fenómeno religioso, ¿no? Por ahí se apunta a cuál es el origen. Y entonces, ¿me dicen tu nombre completo? Elis Camila Parra. Camila. ¿Fíjate que me llamo Camila? Sí. Que no encontraba la página. Ok. Dime algo. Dentro de una de las preguntas que se hacían ahí, ese orden, ese video que te presentó allí la religión, un pedacito de historia, pues, o lo que dicen que es historia de la religión, ¿qué características sacaste tú que puede tener ese orden normativo llamado religión? No, olvídate lo académico. Quiero tu apreciación, tu meneada de cerebro. Ajá, no. Olvídate, es tu sentido común, lo que tú piensas. ¿No piensas? Sí, Ah, muy bien. pero con una cámara enfrente. No, porque este Hollywood te espera, mi amor. Dale. ¿Qué le digo? El conjunto de características que puede tener la religión. No, lo que más genérico te lo pongo. ¿Qué características te surge a ti cuando viste ese video que tiene ese fenómeno que llaman religión? ¿Qué nota ves tú que sea común en la religión cristiana, en la religión musulmana, judía y tal? ¿Qué nota? ¿Qué característica ponle tú que pueda ser común en cualquier religión? Todas hacen rituales, todas son compuestas por un grupo de personas las cuales se aferran a un dios, todas son aplicadas por la sociedad. Desde pequeños los implican a que tienen que dirigirse a exactamente una religión. Muy bien. ¿Tu nombre? Diana. Diani. Dime, Diani, ¿qué querías tú decirme del orden religioso? Que básicamente todas las religiones se basan en la misma fe que tenga como persona. Ah, hay un tema de fe en las religiones. ¿Qué es para ti la fe? Es la creencia que puedas tener tú, ya sea en un ser supremo o objeto, dependiendo de la religión que es. Básicamente lo que Nos van inculcando. Pero ¿cuál es la característica es subjetivo. siempre será subjetivo? Porque hay quienes no tienen fe, ¿verdad? Hay ateos, etc. ¿Qué es lo que caracteriza a la fe, Diani? Todo, abierta la pregunta para todos. ¿Qué
¿Qué caracteriza a la fe? Es una entidad mayor a todos nosotros. Es una entidad mayor a todos nosotros. ¿Qué más? Esperanza. ¿Qué más? ¿Cuál es la característica fundamental de la fe? Fe cristiana, musulmana, jesuita. La devoción. La convicción, La devoción. la devoción, ¿qué más? Están cerquita. La creencia. La creencia, pero ¿qué más? ¿Creencia de qué manera? Vamos a verlo con un ejemplo. La Virgen María, la señora Virgen María, parió a Cristo, pero no fue concebida de la manera que ustedes conocen, de esa manera vulgar. No, ella no tuvo acceso carnal. Ajá. Y parió a este señor que llama Jesucristo. Ajá. Un creyente en la religión cristiana, ¿creen que entra a analizar la biología, la teoría? Mira, pero no me explico, ¿dónde está el espermatozoide y el óvulo y esto y este? Hay análisis de eso para el creyente en la religión católica de eso. ¿Qué es lo que hay entonces? Muy bien, fe ciega, sin análisis. Creo y punto. No razono. Esa es la característica fundamental de ese orden normativo que se llama religión. Característica esta que no hay forma que ustedes se la apliquen al resto de los órdenes normativos. Muy bien, vengan acá. Yani Morales. ¿Cuál es tu nombre, mi reina? Carelis. Carelis, ¿qué? Carelismar Sánchez. Carelismar. Sánchez. ¿Y ese nombre tan enredado? Sí, por eso digo Carelis, mejor. Ok. Ajá. Entonces, fijémonos. ¿Alguien más, por favor, que haya visto el video de la religión y que quiera comentar? Por favor. Dime. Una de las características que no escuché, bueno, si la no escuché, que todas las religiones tienen un lugar sagrado en el cual entran a celebrar, por ejemplo, la fe católica o cristiana tiene su iglesia y los domingos por lo general, la cultura de la iglesia, la confesión, la comunión, todo básicamente centrado en una iglesia. O sea, el orden normativo religioso, por supuesto, dispone de, el orden normativo religioso, la que sea, dispone de una estructura no solamente de orden espiritual, sino de orden físico y de orden ritualístico, que apuntando todo a desarrollar unos principios de fe, de creencia en una divinidad o en varias. Por eso es que en el video también hablamos de que hay el monoteísmo y el politeísmo. Y creen ustedes que han visto los videos y sin verlo, ¿ustedes creen que la religión ha tenido alguna influencia en la humanidad? Sí. ¿Verdad que sí? Ah, todos pasarán, está muy bien. Claro que sí. Es el orden normativo que más ha impactado en la humanidad. Muertos a chorrerones por creencias religiosas. Sociedades que se dividen y fracturan por creencias religiosas. O sea, eso es un orden normativo que es impresionante el efecto que en la humanidad ese orden normativo ha generado. Que lo hemos generado nosotros los hombres, los seres humanos.
Pero esa característica de la fe, no la pierdan de vista y manténgala ahí en el congelador, porque es fundamental. Ahí la tienen. Muy bien, la lista ya la terminaron. No, profe, Ok. usted hace una pregunta aquí que dice, ¿habrá sanción si la persona incumple el orden normal? Muy interesante, pues eso es lo que yo quiero. Vuelve a preguntar. ¿Habrá sanción si la persona incumple el orden normativo de religión? ¿Habrá sanción si una persona incumple el orden normativo de religión? ¿Hay sanción? Depende. Ajá. ¿De qué depende? ¿De qué depende? En el caso del orden normativo de la religión, más que todo la mayoría de las religiones se dicen que depende de si vamos al caso de la religión politeísta, si tú le pediste algo, por lo menos al Dios de la lluvia, más nunca va a llover por tu casa, por decir algo, si no cumpliste. En cambio, si estamos hablando, por lo menos de la religión cristiana, se habla más que todo un castigo espiritual de que vas a ser torturado durante toda la eternidad en el infierno, en un lugar que... O sea, como Chávez, que está en la quinta paila del infierno y ahí no saldrá jamás. Ok. Ajá. Como tal vez ¿Estás de acuerdo? Ok, pues pasarán si están de acuerdo. Sí, óigame algo. Ajá. Ustedes me dijeron depende. La pregunta de la amiga dice, el orden normativo religión, ¿Habrá sanción si la persona incumple el orden? si la persona incumple, ¿hay sanción? Sí, depende del orden normativo. ¿Por qué dicen depende siempre? Si la, Es el nivel del Ya, el amigo está hablando. por lo general sí la hay, porque por ejemplo en la religión la sanción es que por ejemplo te vas al infierno. En los convencionalismos sociales el rechazo social, por ejemplo, si en Venezuela por ejemplo, en los funerales vamos vestidos de negro todo el tiempo y si tú vas vestido de blanco, la persona o los que tienen duelo va a generar un rechazo hacia ti de cierta manera. O sea, a eso va orientado a tu juicio la sanción. Más o menos. Y por A un ejemplo, rechazo social o a la posibilidad de que si tú incumples tu miedo o tu convicción y tu fe diga, cónchale, yo incumplí la normativa de religión y si yo muero no voy a estar a la diestra del Señor. Luego Dios no me va a querer o en que el resto de la sociedad me va a ver mal o me va a rechazar. Esa penalidad ustedes la ven muy clara. Por ejemplo, yo les digo, el que mate tiene una penalidad de 30 años. El delito de homicidio genera 30 años de presidio. Muy bien. Ahí lo ven claro. Si el tipo mató, pasó un proceso judicial y tal, y se encontró que mató, se le aplica la ley y entonces son 30 años de presidio. Ahí no hay duda. En el fenómeno religioso, ¿dónde está la penalidad? En lo que dice nuestro compañero de que puede haber un rechazo social si incumple algún precepto religioso o en su intimidad de saber de que si muere va a terminar la ochava, por ejemplo. Entonces, o sea, es discutible de decir el orden normativo religioso genera sanción o no genera sanción. De antemano les voy a decir, ni este humilde servidor, ni los tratadistas están de acuerdo en nada con relación a eso. O sea, unos pueden decir que es un régimen que es coercible y genera sanción, otros dicen que no, porque la sanción se verá en el más allá. Entonces, hay una discusión con relación a eso. Ok. Quiero pasar a otro orden normativo, pero entendí que tú querías intervenir y decir algo. Sí, que cuando decimos depende, por lo menos yo pienso que depende de la devoción al tipo de religión que tenga. Porque si yo cumplo una norma y soy católico, no va a ser lo mismo que le cumpla un evangélico. ¿Por qué? O por lo menos yo no creo en muchas religiones, ninguna en realidad.
Yo creo en Dios porque es algo como... Es cultura. Es cultura, exacto. Creemos en ¿Tú Dios. crees en Dios por cultura? Por cultura, exacto. No por fe. Es un dogma. La creencia en Dios es un dogma. Entonces, lo que dicen por lo menos los católicos, que si no vas a la iglesia o le faltas el respeto al Señor, si no promueves sus palabras, te vas a ir al infierno. Yo por lo menos en eso no creo. Entonces, ese castigo, esa penalidad de la que hablan, yo no la acepto, por así decirlo, porque eso es una creencia subjetiva de que creen en la religión. Si un evangélico va a la iglesia, en lo que vaya a su círculo de amistades que también son evangélicos y tienen la misma fuerza que esa penalidad sería, como dice él, una penalidad social, porque ellos que son su, vamos a decir, su jefe o su lado más elevado en lo que es su religión, lo van a rechazar, lo pueden votar, por así decirlo, de ese... En consecuencia, seguimos vigentes de que no hay una respuesta como muy definitiva de que si el orden normativo religión genera coercibilidad o no. Uno dice que sí, otro dice que no, otro dice que depende. ¿Cómo te llamas tú, me dijiste? Gleimer Díez. El apellido no te lo entendí. Díez, de pequeña y Z. 10. 10. ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? 8 Daniel. Daniel 8. Estoy muy contento con ustedes, les quiero decir. Realmente me siento agradado del feedback, porque veo que, no sé todos, pero creo que muchos de ustedes se interesaron o se molestaron por quitarse el fastidio, ese minutón. Vamos a chequear aquí qué es lo que quiere John. Ok, pero lo felicito por eso. Vamos a hablar un ratico en el orden normativo religión rápidamente. O sea, estoy poniendo y estoy evaluándolo y hasta ahora no han chapoteado en el charco del error. Entonces me parece que están bien, están saliendo muy bien. Sigamos. Fíjense la problemática con el tema de las acciones en el fenómeno religioso. Ahora, se podrá decir que el fenómeno religioso requiere para su existencia interactuar con otros seres humanos. Sí, porque necesita de creyentes. Vamos a ver. Tú dices que sí. Tú dices que sí. Tú dices que sí, ¿por qué? Yo digo, No, el amigo primero que... Porque si se mantiene una religión, la religión no se mantiene en una sola persona, es un grupo social que entre ellos, ya sea de uno que, como dicen, que Dios le dio la señal a un hombre y él va como dando el mensaje a un grupo de personas y entre ellos se van agrupando y haciendo la religión más fuerte y teniendo devoto a uno. O sea que para ti el orden normativo religión amerita y requiere interactuación con otros seres humanos. ¿Y para ti? También, a su vez digo que la religión depende simplemente de lo que tú quieras creer. Si yo quiero creer en esta hoja, para mí mi religión tendría que ser esta hoja. Ajá. No tiene que ser el Dios que todos ellos crean. Buen punto del tipo. Está bien. Ajá. ¿Qué opinas tú? Sobre lo que estaban diciendo. Sí. ¿Requiere la interactuación, la religión, de otros seres humanos? Sí, por el mismo motivo que estaba diciendo, porque básicamente una religión sin, por ejemplo, yo como X creyente de X religión, si no tengo otras personas que también soporten esa religión, no te vas a sentir, ¿cómo decirlo? No sé la palabra. No va a ser visto como una religión. Exacto. O no te vas a sentir Sí, como... va a ser visto como una religión porque es tu creencia. O no te vas a sentir como formando parte de ella. ¿Será? ¿Qué? Requiere. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo te llamas? Joel. Dime, Joel. ¿Requiere la religión, el orden normativo de religión, requiere que el ser humano interactúe con otros? Sí, Sí, ¿por qué? pues por el apoyo de otras personas, pues yo creo que por el apoyo de otras personas tú puedes creer en ciertas
Y también básicamente como tú como creyente impulsar esa religión fuera de tu círculo de creyentes hacia otras personas que no son creyentes de esa religión, creen en otra, y así hacerla crecer más y darle fuerza. ¿Qué opinas tú? Yo digo que, o sea, en parte sí, en parte no, porque en la misma religión en la que creas siempre van a haber, por ejemplo, familiares que tengan hijos y ya de por sí ellos lo van a meter dentro de esa religión. Entonces esa religión va a seguir creciendo sin el apoyo de otras personas, sino de ese mismo grupo de personas. O sea que parece que ustedes advirtieran que el fenómeno religioso tiene que ver un poco con una adhesión de orden social, familiar, tradición, etc. Ese orden normativo religión, pero me llamó mucho la atención lo que nuestro amigo nos dice, bueno, pero un momentito, si este es mi Dios, este papel blanco, si este es mi Dios, a mí qué me importa la religión de él o de ella o lo que crea él. Yo creo que si esta es mi creencia, me sabe a carato lo que tú profeses como religión. Entonces, si yo estoy solo en una isla desierta, les pregunto yo aquí en mi ignorancia, si yo estoy solo en una isla desierta, ¿puedo, porque no tenga a nadie, ser absolutamente ajeno al fenómeno religioso? No, porque un católico va a decir Dios, ayúdame, y un evangélico va a decir Batalá, sálvame. Y alguien que no cree en nada de eso va a decir mamá, no, que la vaina así. No tiene nada que ver que esté solo o está acompañado. Ajá, dime, mi reina. Yo pienso que no, porque la religión es una relación del hombre con la divinidad. Entonces, pienso que lo relacionamos mucho con que si tiene que ver con el grupo de personas es por la comodidad de uno de compartir la creencia con otras personas y de adorar todos a un mismo Dios. Pero sin embargo, la religión como tal es lo que tú sientes, lo que el hombre siente hacia algo que no hemos visto, pero que sabemos que No está. sentimos. De hecho, profe, Muy bien, Camila. Ajá, dime. ¿Cómo te llamas? Jefferson Meneses. Ajá, Meneses. Argumentando y apoyando lo que dice la compañera, además de eso también, por lo menos un ejemplo práctico que en Venezuela se da bastante, por lo menos en el caso de la religión católica, hay creyentes que creen con fe absolutamente ciega en la fe católica, mas no comparten cierto tipo de normativa o de cierto tipo de regulación, pero ya por cuestión interna. Por ejemplo, gente que no se confiesa ante el cura, sino que dice, no, yo me confieso ante Dios. Ajá. Ya es algo interno de dogma, o sea, puede sí necesitar personas, pero ya para la parte de la promoción, de tratar de buscar más allegados a esta religión, pero lo que es la conducta, la sanción y ese miedo, como se había hablado de si qué pasará si no cumplo con esto, si no hago esto, ya queda en parte interna, ya queda de cada persona, de que si no cumple, queda como que bueno, ya acarrea su propia consecuencia. Fíjense ustedes, sin entrar en profundidades académicas, lo acertado que han estado en sus intervenciones, porque siempre han mantenido, con relación al fenómeno religioso, una posición no absoluta. Es decir, ustedes pueden decir de manera absoluta, el orden normativo religión es coercible o incoercible, genera sanción o no genera. Pueden decir de manera total, no, el orden religioso no es coercible, el orden religioso sí es coercible. O sea, si hay incumplimiento al orden normativo de religión, ¿hay sanción? ¿Sí o no? Hay muchas religiones. Hay unas que dependen de interactuar con otras personas y otras no. No, pero fíjate, no estoy hablando de interactuación, estoy hablando de, concluyendo un poco lo que ustedes han dicho. Exacto. El orden normativo de religión
¿Genera sanción su incumplimiento, sí o no? No. ¿Y quién dice que sí? Ahora yo insisto otra vez con la que dice depende. Ajá, No es depende, entonces depende. ahora no es depende del orden normativo, sino depende de la persona. Ajá, o sea que hay lo que no está como muy definido es si el orden normativo de religión es coercible o incoercible. Vamos a otra página que ya analizamos. El orden normativo religión también requiere o no requiere de la interactuación con otros seres humanos. ¿Sí o no? No. Otro dice que sí, otro dice que es relativo. ¿Verdad? Ajá. Ok. Una tercera y última preguntita para pasar al otro orden normativo. El orden normativo religión, ¿consideran ustedes que nos viene impuesto desde afuera al ser humano o el ser humano se lo impone? Se lo impone el ser humano. ¿Se lo impone el ser humano? Absolutamente. Así. Por los clavos de Cristo es así. Se le impone el ser humano. Yo creo que es impuesto porque cuando uno nace uno no tiene conocimiento de nada y ya es la cultura donde tú hayas nacido es donde te van inculcando lo de la religión. Pero depende si la aceptas. Bueno, claro, eso sí ¿No? depende. Parte fundamentalmente de eso, te la pueden inducir, te la pueden inculcar, pero depende de ti si la aceptas o no. Ah, qué otro Bueno, punto de sí, vista. Pero Ajá. ya depende del individuo. Entonces, Meneses, ¿qué dices tú? Ajá. Literalmente, por ejemplo, yo nací en una casa católica, pero ya queda de mí si yo asumir el catolicismo formalmente con todo lo que las aristas que tiene el catolicismo o no, simplemente no asumirlo y estar como dijo un compañero, creer en Dios, pero más como un dogma. O no creer en nadie. Ajá. Ajá. O sea que el orden normativo religión no es absoluto que o nos los impongan o nos los imponemos. Es decir, no hay una respuesta como muy definitiva, clara, categórica, de que sea una... O sea, se presta para este tipo de intercambios y discusiones. Dice, ver un momento, el fenómeno religioso que nace con el ser humano prácticamente y sus miedos y sus temores, abraza al ser humano y puede transmitirlo a sus congéneres. Está bien. Pero también hay situaciones donde las personas pueden perfectamente decir, no quiero asumir ese orden normativo. Entonces viene la pregunta, ¿es autónomo o lo asumen después o no lo asumen nunca? O nacen en una religión y Adoptan otra religión. Está bien. Entonces, está la duda de si el fenómeno religión como orden normativo es autónomo, porque nos lo imponemos nosotros, o es heterónomo, porque nos viene de fuera. Lo heterónomo se opone a lo autónomo. Entonces, si yo les digo, ¿el orden normativo de religión es autónomo o es heterónomo? Entonces te dicen, no, es autónomo porque se lo impone el sujeto. No, es heterónomo porque te lo imponen desde fuera la sociedad y los hombres. Y a su inquietud. Desde el punto de vista del programa, esto que hemos hablado del orden normativo de religión, manténganlo en el freezer, en el congelador, porque ahora viene el orden normativo moral. El orden normativo moral. Pero antes que nada, ya, antes de cerrar, por Dios, díganme algo. ¿Qué objetivos persigue el orden normativo religioso? ¿Cuál es la finalidad de ese orden normativo religioso? Extender la fe que tienen hacia las entidades. Extender la fe de esa entidad a la que ellos creen. ¿Y tú? comportamientos y tradiciones. Comportamientos y tradiciones. ¿Quién más? Que la sociedad se rija a través como la dicta del Dios que en su caso se plantea en el clero. Sigan más, sigan más. Ustedes pueden. ¿Cuál? Además, Yo diría que buscan la salvación del mundo. vamos a ver, por entonces la amiga entró por el lado espiritual de las cosas. Que pretende el orden normativo religión. Repite. Ella habla de la búsqueda de la salvación de
no sé, de las almas o de las personas ajá, dime. Pero, o sea, remontándonos hace algunos años, el orden normativo religioso buscaba era imponerse como un régimen basado en unas creencias X, o sea, en Dios, pero lo que buscaba era imponer un régimen que toda la sociedad entera se devota a ello. Muy bien, pero eso pudo haber sido una estrategia de ser globalizante y totalitaria por lo globalizante. Por ejemplo, una iglesia que fue un orden normativo o una religión que ha sido universal en el planeta ha sido la católica. Entonces se ha universalizado, pero eso no significa que ese sea el fin en sí mismo, universalizarse. Todas las religiones buscan tener cada más creyentes, más personas con fe hacia ella, pero ¿con qué misión, con qué objetivo existen o están esos fenómenos o ese orden normativo religioso? ¿Para qué? ¿Para que tenga muchos adeptos o para algo más? ¿Cuál es el fin que ustedes observan pueda tener el orden normativo religioso? Que apunta un poco por donde va nuestra querida amiga. Eso es lo que te comentó. En crear esperanza en las personas. Crear esperanza en las personas. Crear esperanza en las personas, ¿qué más? Adorar a un Dios para buscarle la solución a los problemas que podemos tener en nuestras vidas. La solución a los problemas de agua, de luz, de electricidad. De lo que sea. De lo que sea, inclusive. Porque sí. Hay que salir de Maduro, para porque que mira, tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos vida casi. Entonces, fíjate, tienes que con un cuchillo de diamante dividir. Está bien, ¿a qué tipo de problema va orientado, o de situaciones, no pongamos problema, orientado el fenómeno religioso? ¿A qué? A la búsqueda de qué. Fíjense, recuerden y volvan ustedes atrás que ustedes mismos dieron la respuesta. ¿Qué es la característica fundamental que tiene el fenómeno religioso? Esa fe. Dime. Es como hacer creerle a las personas que existe la salvación después de la muerte. Es un planteamiento. Otro, hacer creer que las personas pueden tener un mejor fin luego de morir. Ese es un aspecto. Y ¿por qué no puede ser también hacer hombres de bien a través del fenómeno religioso en vida? Pregunto yo, digo yo, porque no toda la religión que la vamos a ver bien. Bueno, estamos hablando, vamos a decir, en términos objetivos, porque ¿cuál es la religión que crea hombres de mal? O sea, Eso es objetivo. Ninguna religión vas a encontrar, por lo menos en su desarrollo, te diga que pretende generar intranquilidad, desasosiego, negatividad. Lo contrario al amor. Es más, si hay un lugar común que existe en todas las religiones, es ese Porque, por ejemplo, la religión católica o la religión cristiana, que son las que básicamente te llevan conocimiento, penan la monogamia. Pero en Medio Oriente, esas religiones de allá del Medio Oriente, eso es algo normal, personas de monogamia. Ok, pero entonces, tú estás, no creo que quieras llegar hasta allá, ¿no? Que aquellos que lo hacen con mucha gente están bien, para otros no. O sea, no creo que el fenómeno religioso esté orientado a eso, pero forma parte del interés de conocer si el orden normativo religión tiene una finalidad que pueda consumirse en lo objetivo o trasciende a la espiritualidad del sujeto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Una cosa, la otra o ambas?
hay un tema de espiritualidad, ¿verdad? También hay un tema de sociabilidad también. Entonces, el fenómeno religioso se puede decir atendiendo a que es la fe la que inspira el tema del fenómeno religioso, el orden normativo religioso, el que haya una superación en función de los cánones de cada religión, haya una superación de esa persona dentro de la vida por la que él transita y dentro de otra eventual o posible vida que pueda llegar a tener. Entonces, fíjense el terreno que estamos hablando. 3 características que puedan decirse o no del fenómeno religioso. ¿Es coercible o no? ¿Es coercible o incoercible? 2. ¿Requiere la interactuación o no? ¿Bilateral o unilateral? 3. ¿Se impone el fenómeno religioso desde afuera o nos lo imponemos nosotros individualmente? ¿Es autónomo o es heterónomo el orden normativo? ¿Y qué fines tiene el orden normativo religioso? La trascendencia del sujeto frente a la divinidad, pero además de lograr un ambiente de paz, de amor y de sensación de bienestar dentro de la sociedad en la que viven esos creyentes en ese fenómeno. Ahí se lo dejo. En el congelador, pasemos al otro orden normativo, el orden normativo moral. Entonces les pregunto, ¿qué es la moral? Un orden normativo. Un orden normativo. Muy bien, muy bien, muy bien. Está bien. Ajá, ustedes pasarán. Ok. Es un orden normativo. Pero vamos a utilizar la misma metodología que usamos en la religión. Es un orden normativo. Muy bien. ¿Quién vio el video de lo de la moral? Ok. ¿Quién quiere que no haya intervenir con relación a esto? Por una voluntaria aquí. Ajá. Dime tu nombre. Laura Díaz. Laura Díaz. Dime, Laura. Bueno, la moral es un orden normativo que se rige más que todo por normas o creencias que tiene la persona, que utiliza más que todo como guía para el momento de conducta o cómo comportarse en un momento dado. ¿Se guían del bien o el mal? Es un orden normativo, nos dice Laura. Póngale cuidado. Laura nos dice que es un orden normativo por el que, me corrige si que guía o orienta a una persona hacia lo que puede ser bueno o puede ser malo. Algo así fue que me dijiste, ¿no? Laura, te pregunto, esa noción que me estás dando de orden normativo y esos parámetros de lo que, esos objetivos de que sea bueno o sea malo, ¿de dónde salen lo que es bueno o lo que es malo? ¿Qué hay antes para que tú digas, es buena la conducta, es mala la conducta? ¿Es en función de qué? Comportamiento social. Ahí está el quid. Sí, es un orden normativo. Tiene esa orientación de tratar de definir las conductas positivas o negativas de una persona. Ajá, ¿en función de qué? De la sociedad, pero que te impone qué? Buenas costumbres. Sigue que tú puedes. En consecuencia, hay qué. Pero eso es consecuencia de no cumplir. Pero tú lo debes cumplir en base a qué. Y ética. En base a lo que te han enseñado, a tu costumbre, de lo que viene. A lo que considero correcto. A lo que consideras correcto, a lo que tú. A la aceptación de las demás personas. ¿Y tú? Nace de la conciencia, dice nuestra amiga. Ajá, ¿alguien más? Dime. Es interno del individuo. Es interno del individuo, Tiene que usted. ver con los valores de la persona. Tiene que ver con los valores. Parece inteligente el chico. Ok, no nos engañó. Ajá. Sí, es así. Fíjense,
Sí, es lo que busca es, sí, definir o orientar una conducta buena o una mala. ¿En base a qué? ¿En base a qué? A los valores de la misma persona. A valores y principios que pueda asumir esa persona o no. Entonces, para que uno pueda decir que la conducta de un sujeto, caramba, fue correcta o incorrecta, como alguien por aquí nos dijo, es porque hay unos cánones previos, ¿verdad? Hay unos cánones previos que son valores y que son principios. Un ejemplo sencillo como un ladrillo. Miren, ustedes tres trabajan en la misma compañía y tienen el mismo cargo. Y el jefe les dice, miren, de ustedes tres, yo voy a hacer una evaluación porque necesito escoger a una de ustedes tres para elevarla a la posición superior inmediata con doble sueldo. Ok. Ustedes tres son tres compañeras de trabajo y se la llevan bien, etc. Y el jefe hace ese planteamiento. Me dijiste, tú eres Laura. ¿Tú eres? Karen. Y tú eres Wendy. Entonces llega Wendy y le toca la puerta a la oficina del jefe. Mire, jefe, ni se le ocurra contratar a Karen. Esa es una lengüetera y chismosa. Y dígame la otra. La otra no puede, mire, cuando lo ve y le pique el ojo ya usted verá, porque esa es una salida. ¿Esa es la compañerita? Ok. Y la compañera ella misma. Ajá. ¿Cuál es la situación que ustedes ven en esa vitrina? ¿A qué valores atendió o desatendió esa compañera y amiga de trabajo? Respeto. ¿Qué más? Amistad, compañerismo, ¿verdad? Y consideración. Estos son valores que podemos nosotros decir, dentro de muchos otros, que en este ejemplo estaban gravitando. A lo mejor la amiga por eso no va a ir presa, pero ella infringió un orden normativo que está fundamentado y basado en valores y en principios que todos concebimos como que debemos seguir para poder calificar una conducta como correcta o incorrecta. Entonces, decimos nosotros, estamos frente al orden normativo moral. Un orden normativo que tiene que ver con valores, que tiene que ver con principios. Y entonces, dame el nombre tuyo que se me olvidó. Frederick Marval. Ay, Marval. Frederick Marval. Muy bien. Valores y principios nos dicen, y ese es el norte del orden normativo moral. Ok. Ahora, ¿consideran ustedes que la conducta de nuestra querida amiga que le echó paja y le buscó serrucharle la pata a su compañera, frustró o golpeó los valores de la amistad, valores de consecuencia, valor de fidelidad, bueno, en ese orden? Podrán decir que en ese orden normativo moral existe en todas las sociedades, así como la religión existe en todas las sociedades, el orden normativo moral existe en todas las sociedades. No es igual, no es idéntico,
pero existe en todas las sociedades un orden normativo moral. Entonces, podemos decir en el caso de nuestro chiquito ejemplo, podemos decir nosotros que la amiga que infringió estos valores está sujeto a sanción, es sancionable. No, el castigo ya, o la sanción sería más interna, por lo que no requiere de sus compañeras ni de su jefe a sancionarle a ella, sino que por sus principios y valores se sanciona ella misma de acuerdo al comportamiento que tuvo. O sea que el orden normativo moral es coercible o incoercible. ¿Genera sanción o no genera sanción? Su incumplimiento. Depende de la capacidad reflexiva de la persona, puesto que como tal no hay una sanción, a menos que se regañen por hacer tal cosa, pero cuando quien te está regañando por hacer tu actitud y Genera molestia a la persona. genera molestia en otra persona, y al caso tal te reclamarían, pero ya dependería de ti si cambias. Si hay o no sanción. Porque ella jura que está orando bien. Exacto. No, a lo mejor ella está consciente de que no lo está haciendo bien. A lo mejor ella está consciente de que está quebrando estos valores y principios y no les paga. Pero no tiene sanción. No hay sanción. Otra, el orden normativo moral, ya nos estamos yendo. El orden normativo moral, ¿creen ustedes que es impuesto por fuera o nos lo imponemos nosotros? Son nuestros propios valores y principios. Si nuestra amiga llevó al traste esos valores y principios, fue ella en su decisión de no asumir el orden normativo moral. El orden normativo moral existe, pero ella lo asume o no. En consecuencia, el orden normativo moral es absolutamente autónomo. Y como acaban ustedes bien de decir, es incoercible. Y la tercera y última característica sobre el orden normativo moral: requiere la interactuación de dos o más personas para que el orden normativo moral pueda pervivir. Es decir, requiere la interactuación de dos o más personas el orden normativo moral. Cuando la amiga le serruchó las patas a la gente de sus compañeros de trabajo, ella requirió interactuar para ello. En todo caso, ¿con quién interactuó? Dime. No requiere interactuación con otras personas, ya que el orden normativo moral actúa dentro de la conciencia de cada individuo. Bello te quedó. ¿Cómo te llamas? García, ¿cómo? Julia García. Ajá, Julia, eso que acabas de decir es correctísimo. El orden normativo moral es unilateral. Ella no requería interactuar con nadie. Ella asume o no asume eso y no necesita. Entonces, el orden normativo es unilateral. Hoy hemos desarrollado los órdenes normativos, conceptos. Noción de orden normativo religioso, sus características. Noción de orden normativo moral, sus características. Y vamos a ver, cuando empecemos la próxima clase, cuál es la finalidad del orden normativo moral, para luego continuar con el convencionalismo y el derecho. Muchas gracias por la atención. Muy amables, estuvieron muy bien. Muchas gracias.